Hola chiquillos, aquí vamos con la segunda parte. Aquí quiero resolver como este problema, ¿ya? Más bien, sin usar resolverlo, ya encuentra un campo magnético a una distancia S, ¿ya? De una larga y recto cable llevando una corriente I, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se aplica? Se aplica la ley de Biot-Savart. Ya este caso, este problema, es bien general, ¿ya? Entonces, después con el problema que ya subí resuelto, como este, cuando analicemos ¿cómo se dice? Esta parte del cable, estas dos partes del cable por separada, basta aplicar con el resultado que nos dé acá abajito, ¿ya? Es la misma idea. Entonces, claro, si tenemos resuelto esta parte de abajo, tenemos al menos más de la mitad del problema de arriba resuelto y después habría que analizar de la misma forma la semicircunferencia que también quiero intentar hacerlo en este video. Así que, yendo rapidito, ¿qué es lo que se ocupa? Como les decía, se ocupa la ley de Biot y Savart, ¿ya? ¿Y qué te dice esta ley? Es que el campo magnético, bueno, aquí se puede hacer con diferencial o no, que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0, la permeabilidad del vacío, partido en 4pi por la integral, ¿ya? De la corriente cruz, la dirección tongo, partido en la distancia al cuadrado, muy parecido a ley de Coulomb por el r cuadrado y por diferencial de L, ¿ok? Sin vector. Esta es la ley de Biot-Savart. Entonces, ocupémosla. Vamos analizando esta instancia. Este problema es más complicado porque hay que integrar, hay que suponer, hay que recordar ideas trigonométricas y demás, pero no hay que asustarse. Veamos qué es lo que pasa. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Voy a volver a dibujarlo acá. Tenemos un cable a una distancia S, tenemos el punto donde queremos encontrar el campo magnético. ¿Cuánto es el campo magnético ahí? El módulo se podría decir, pero claro, también incluye el vector. Ok, y todo está en función de un ángulo. ¿Por qué está en función de un ángulo? Porque es más fácil tomarlo desde un ángulo. ¿Ya? Entonces, ok, y hay que considerarlo como para dos ángulos dados, para un ángulo θ 1 y un ángulo θ 2, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo. Ahí, ta, 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 ta. Aquí tenemos un θ 1 por ejemplo, y un θ 2. Ya, entonces, apliquemos. ¿Qué tenemos? Primero tenemos bueno, vamos a escribir la ley de Biot-Savart para que lo escriban en su formulario. Ley de Biot-Savart. Ya la ley de Biot-Savart dice que el campo magnético incluso puede ver con diferencial y ahí se elimina la integral, ¿no? ¿Ya? Bueno, son particularidades que tiene el cálculo. Bueno, B va a ser mu sub 0, como lo decía, partido en 4pi por la integral. Bueno, entre los límites que hay que encontrarlo. ¿De qué? De la corriente, cruz, la dirección. Ocupo esa R rara porque el libro lo ocupa, esa R como bonita, no sé, cursiva, digamos, pero es la distancia nada más, ¿ya? Partido en la distancia al cuadrado, esta es la dirección de la distancia y esta es la distancia, el módulo de distancia, digamos, ¿ok? Y por diferencial del largo, ¿ya? Entonces, apliquemos. ¿Qué tenemos primero? La corriente. Tenemos que la corriente va hacia ¿qué dirección es a derecha? Derecha. Entonces vamos a bajar esto un poquito, dejarlo aquí listo. Ya tenemos que la corriente va hacia la derecha, hacia allá, ¿ya? Entonces, eso se va a aplicar en todo punto, entonces en cualquier punto que nosotros paremos, la corriente vaya hacia la derecha. ¿Eso qué implica? Que el vector corriente, por así decirlo, el vector corriente, va a estar en solo la dirección Y, y tongo, ¿sí? Suponiendo que el y tongo está hacia la derecha o izquierda y así, ¿ya? En J y en K va a ser cero, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la dirección en Itongo? La dirección en Itongo,
es, claro, está en Itongo y el módulo va a ser la corriente, ¿ya? Que es una constante. Ahí no. Entonces nuestro vector quedaría expresado así o como quieran expresarlo. A mí me gusta, bueno, en realidad me gusta más el sistema vectorial, que sería aquí I0, 0. Ya, ese va a ser nuestro vector corriente, ¿ya? Que es lo mismo que está ahí arriba y la misma interpretación. Considerando que la corriente es constante, ¿cierto? Y que su dirección particularmente también lo es y no depende del ángulo. Ya, listo con la corriente. Vamos a ver qué es lo que pasa con... Después viene el R-tongo. La dirección de R-tongo va desde el punto donde estoy analizando, ¿ya? Aquí está nuestro DL, diferencial de largo, ¿ya? Y en ese diferencial de largo hay una corriente que ya la encontramos y hay una dirección hacia el punto donde yo quiero medir el campo magnético, ¿ya? Entonces la dirección hacia allá tendría que ser este. Este es R-tongo. Me parece más un mu. Ahí sí, pues nuestro R-tongo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar ese R-tongo? Lo mejor es dejarlo en función de los ángulos. Bueno, voy a borrar estos ángulos así como que ya los conocemos y vamos a dejarlo como variable. ¿Ya? Claro, yo quiero medirlo entre el ángulo 1, o sea, entre acá, y entre el ángulo 2 sería acá. O sea, estamos midiendo el campo magnético que genera este trozo. ¿Ya? Pero claro, eso va a ser arbitrario según los límites que le pongamos a la integral para este ángulo. ¿Ya? Entonces, claro, el R tongo, ¿cómo se vería en función del ángulo? Sencillo, po. Está apuntando hacia arriba. Entonces, si este es θ, este sería 90 menos θ. Entonces, separándolo tendría que ser. En I sería menos, porque va en sentido hacia la izquierda, menos coseno de 90 menos θ en I. Y lo que sube, como sube, va a ser más en J, seno de 90 menos θ. En J. Entonces, anotámoslo. Ahora sabemos que nuestro R-tongo va a estar dado por, va a la izquierda, ¿cierto? Entonces como va a la izquierda es menos coseno de 90 menos θ, coseno de 90 menos θ, ¿ok? Va a subir, voy a borrar esto, va a subir, entonces como sube es más seno de 90 menos θ, partido todo, y bueno, y en Z no se mueve, así que es 0, ¿ya? Entonces como pasa eso, ya bueno, por cosas de la trigonometría que es muy fácil de demostrar y darse cuenta que es así. Coseno de 90 menos θ es seno de θ y seno de 90 menos θ es coseno de θ. ¿Ya? Aquí abajo cero y listo. ¿Ya? Entonces eso va a ser nuestro vector retongo. Y sabemos que efectivamente esta es la dirección porque si uno saca el módulo de esto quedaría seno al cuadrado más coseno al cuadrado de 1 y que es una de las condiciones para que un vector, o sea, es la condición para que un vector sea unitario, así que su módulo sea 1. Ya, entonces aquí está nuestra vector dirección. De eso hay que sacar producto cruz, así que saquémoslo al tiro. Bueno, entonces aquí tenemos una primera parte, una segunda y una tercera. Sería el producto cruz entre el I cruz LR. ¿Ya? I cruz R tendría que ser, bueno, por definición el producto cruz tendría que ser I, el determinante de, bueno, arriba se ponen las unidades ortogonales. Bueno, hay muchos nombres para esto y todos son muy lindos, pero bueno, quedémonos con eso, ¿no? Después iría el primer vector que tenemos en el producto cruz, que sería el I, o sea, tenemos I, 0 y 0, y después tenemos nuestro retongo, que sería perdón, menos seno, coseno y 0. El producto cruz de estos tendría que ser el determinante, ¿cómo se saca? Uno elige el de la primera fila, va primero por el I. Entonces pone el I y le multiplica el determinante de lo que queda. O sea, si elige el I, tacha hacia arriba, hacia el lado y hacia abajo, le queda estos cuatro. Entonces queda el determinante de 0, 0, coseno de θ y 0. Después va al siguiente que es z y le intercala signo. Aquí va menos, dije z, perdón, j. J y bueno, hace lo mismo. Como ya estamos en j,
tachamos hacia el lado y hacia abajo y nos queda esos términos. Entonces hacemos por el determinante de, nos queda el i, el cero, el menos seno y el cero. Y después seguimos con el k, y como se van intercalando signos, el primero es más, el segundo es menos y el segundo es más, ¿ya? Más catongo por el determinante que queda. Elegimos el catongo, tachamos hacia abajo, hacia el lado y nos queda este determinante. Y 0, 0 y coseno. Y 0 menos seno, menos seno, sí, menos seno y coseno. Bueno, eso es un cero por si acaso. Bueno, y aquí simplificando, el determinante se multiplica en cruzado así. Este por este, menos este por este. Y bueno, este evidentemente es cero, ¿cierto? Cero por cero más, o menos, perdón, cero por cero. O sea, cero por coseno, es cero. Y por cero, menos cero por cero, menos cero es cero. Y ahí nos queda solo este término, ¿ya? Entonces, en K tengo i por coseno, que va a ser i coseno nomás. Y después tengo cero por menos cero, que es cero. Así que va a quedar solo en K igual a i por coseno. I por coseno de theta en K tonco. Listo, ahí ya tenemos nuestro producto cruz. Ahora nos faltaría el DL y el R, ¿cómo se llama? La distancia al cuadrado. Perdón. Y la distancia al cuadrado, ¿cómo que? Y nos faltaría la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es de aquí a allá. ¿Cuánto mide eso? ¿Ok? Entonces, esa distancia quedaría, para dejarla en función del ángulo, tenemos que encontrar qué cosas son constantes para no afectar y agregar más variables. ¿Ya? En este caso, este es constante, así que, y si este es el ángulo variable, el coseno de este ángulo tendría que ser S partido en el módulo. ¿Ya? Es lo que estoy buscando. Entonces, claro, si yo digo que el coseno de mi ángulo de θ, que esa es mi variable, va a ser S partido en el R que estoy buscando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me falta por hacer? Despejar el R. ¿Ya? Y ahí ya lo dejé en función de otra variable que es θ, que es lo que estoy dejando todo en esa variable. ¿Ok? Entonces, paso el R multiplicando, el coseno dividiendo, y me queda que R finalmente, voy a hacerlo aquí, chun, 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 que R va a ser igual a S partido en coseno de θ, ¿sí? Listo, entonces eso va a ser R, y bueno, ahí dice 1 partido en R cuadrado. Así que hagamos eso. Entonces esto implica que 1 partido en R cuadrado tendría que ser 1 partido en R cuadrado, tendría que ser coseno cuadrado de θ partido en S cuadrado. ¿Listo? Ya. Y ya tenemos el producto cruz, tenemos el R cuadrado y nos falta por último el DL. Entonces vamos a hacer el DL, que en este caso, bueno, el DL está acá, ¿ya? Porque de acá a acá es L, que es en el tramo donde yo estoy analizando el campo magnético que me forma en el puntito acá arriba, ¿ya? Entonces, considerando eso, ¿cómo yo puedo dejar el L expresado en términos del ángulo? ¿Ya? Entonces, yo sé que la tangente, claro, que la tangente de θ va a ser el opuesto, que va a ser L, partido en S. Eso es muy cómodo porque justamente tengo el S, que es constante, y tengo el L, que es lo que estoy buscando. O sea, bueno, estoy buscando un DL, pero bastaría derivar nomás, ¿sí? Entonces tengo que tangente de θ tendría que ser el opuesto, que es L, partido en S. Entonces, despejo el L, me va a quedar que L va a ser S por tangente de θ, y al derivar me queda, a un lado me queda que dl, y al otro lado me queda la derivada, bueno, la derivada de un producto, pero esto es una constante, así que en realidad la constante me sale y me quedaría la derivada de la tangente, y la derivada de la tangente es coseno cuadrado de θ. Y bueno, y por de θ, según lo que estoy derivando, ¿sí? Entonces aquí ya tengo todas las partes de la integral de la ley de Biot-Savart expresada en términos de mi ángulo. ¿Por qué lo dejé expresado en términos de mi ángulo? Porque si lo hiciera con rectangulares me quedaría aún más difícil. Y bueno,
Como me queda la integral, al final tendría que hacer un cambio de variable que al final me quedaría exactamente lo mismo que hubiese hecho esto al principio. ¿Ya? Ok. Entonces basta ponerlo todo en la integral. Ahora vamos con negro. El campo magnético que forma, bueno, esta, no sé, este cable recto, tendría que ser mu sub 0 partido en 4pi por la integral. ¿Ya? Tenemos primero uno partido en r cuadrado. Uno partido en r cuadrado tenemos que es coseno cuadrado partido en s cuadrado. Tendremos que es coseno cuadrado partido en s cuadrado. Después, por el producto cruz, ¿cierto? Que el producto cruz no quedó que es y por coseno de theta en catongo, ya se nos impone la dirección, y por dl. Y dl es s partido en coseno cuadrado de theta por d theta. Listo. Recapitulando rápidamente, eh, tenemos la ley de Biot-Savart, ¿ya? Y analizamos cada una de sus partes por separado en función de un ángulo. ¿Por qué por un ángulo? Porque es muy cómodo, ¿ya? Queda muy fácil. Ya, entonces, analizando esto rápidamente, tenemos coseno cuadrado acá, se nos simplifica con ese coseno cuadrado. Tenemos un s acá y se nos simplifica con uno de esos s cuadrados. Bueno, el s es constante, puede salir de la integral, me queda 4 pi partido en s. La i también es constante y la k también es constante. ¿Y qué me quedaría? La integral de coseno de θ por d θ. Y eso deberíamos poder saber hacerlo. ¿Ya? Los límites, bueno, aquí ya están definidos. Son, empiezo en θ1 y termino en θ2, así que pongámoslo. Van a ser para un θ1 y un θ2 totalmente arbitrarios. Así que pongamos θ1 y θ2. Y esto va a ser igual a mu sub 0 partido en 4 pi s, parece una de eso, y la integral del coseno es seno de θ. Bueno, seno de θ evaluado entre los ángulos. ¿Sí? Bueno, y esto me faltaba por el catongo. ¿Sí? Bueno, y aquí sencillamente nos quedaría mu sub 0 partido en 4 pi s y, y bueno, seno en el primer ángulo menos seno en el segundo ángulo, y esto en la dirección de K. ¿Ok? Bueno, ese es el resultado que debería darnos. ¿Ok? Y bueno, si esto yo lo aplico a la parte de arriba, solo a la parte de arriba, a este cable, analicemos, pues este cable es infinito, ¿ya? Es infinito para allá, entonces mi ángulo me está variando desde el infinito. En el infinito, el ángulo va a tender a ser de 90, ¿ya? Entonces, claro. Perdón. Desde el ángulo 90, cuando esto esté para allá en el infinito, y cuando el ángulo, o bueno, cuando el x esté acá, que el ángulo va a ser 0, ¿ya? Entonces, esos son mis límites. Mi cita 1 y mi cita 2 va a ser 90 y 0 respectivamente. Entonces, reemplazando los que nos dio, nos queda que sería mu sub 0 partido en 4 pi s por la corriente. La corriente es de módulo i, así que nos quedamos solamente con eso. Tenemos que el seno de 2pi, perdón, de cita 2 es 2pi, 90 grados, ¿sí? Que es el último donde termino, menos el seno del primero, que era seno de 0 grados en católico. Seno de 90 es 1, seno de 0 es 0, así que me quedaría mu sub 0 partido del 4 pi s y en la dirección de k. Eso mismo puedo hacer con la parte de abajo y ya tengo, digamos, 2/3 del problema de arriba resuelto. ¿Ok? Este sería el resultado analizando solo la parte de arriba.